Buenas tardes, mis estimados amigos. Llegamos a un programa más de Ética y Vida. En esta ocasión me acompaña la doctora Jacqueline Alvarenga. Ella es cirujano pediatra, pero también tiene una maestría en bioética. Y por este lado es que nos vamos a ir. El día de hoy vamos a hablar de la fecundación in vitro y también pues las fecundaciones artificiales. Vamos a tratar de elaborar un par de preguntas, siempre del punto de vista bioético, pero también en algún punto, ya que nuestro canal lo permite, podemos tocar el tema de por qué la iglesia también no les permite. Okay. Y me gustaría pues darle la bienvenida a la doctora Jacqueline. Es un gusto que esté aquí con nosotros. Gracias, igual. Y bueno, me gustaría comenzar al grano, ya que el tiempo siempre se nos acorta, con el primer tema, fertilización in vitro. Perfecto. ¿Qué es? Bueno, la fertilización in vitro es una forma de concebir un hijo, pero por vías no naturales, entre lo que es la unión entre un hombre y una mujer. La fecundación in vitro lo que busca es la concepción de un niño, pero fuera del cuerpo de la mujer. Y ahí es donde se fundamentan muchos aspectos que no son válidos moralmente ni éticamente. Me gustaría comenzar por ahí, y es que lo natural, como hablábamos en programas anteriores, lo natural es la relación del hombre con la mujer y pues ahí se da la fecundación. Claro, su intimidad, ¿verdad? En este caso hay muchos factores que hay que hacer para lograr hacer esta fecundación in vitro. Me gustaría pues que nos diga qué son los pasos para que podamos ir entendiendo por qué no son éticos o moralmente aceptables. Bien, los pasos para una fertilización in vitro se dan primeramente en un área fuera de la intimidad de un hombre y una mujer, es en un laboratorio. Y desde ese momento pues ya vemos ahí que hay un fallo en la parte ética, porque primero cómo se obtiene el óvulo de la mujer y cómo se obtiene el espermatozoide del hombre. Entre los pasos que se dan prácticamente está en... Quiero explicar mejor un poquito qué es lo que pasa en estos casos. La mujer no puede tener hijos y hay diversos factores. Puede ser por una esterilidad del hombre o por una esterilidad de ella o infertilidad. ¿Qué se busca? Primero, pues que ella pueda producir mucho más óvulos de los que normalmente produce, porque lo que estamos tratando de concebir es bebés fuera del vientre materno en un laboratorio. Entonces, el primer paso que se da es una estimulación ovárica en la mujer, y lo que se dan son muchas hormonas para que no solamente, normalmente la mujer ovulamos una vez al mes, pero en este caso estamos como haciendo que la mujer produzca entre 4 a 5 óvulos más. Y luego que hemos conseguido eso, se le están haciendo ultrasonografías a ella, se le están tomando niveles de hormonas en sangre, y cuando ya está preparada, el primer paso es ir a obtener ese óvulo. Entonces, ¿cómo se hace? Pues un procedimiento pequeño en una clínica, la señora se seda un poco, con una jeringa especial se introduce por medio de la vagina hasta llegar al óvulo para poder extraerlo. Se extrae el óvulo, entonces ya cuando a los ovarios se extrae, ya cuando se tiene, la otra forma es como obtenemos la muestra del espermatozoide, y hay que decirlo, es por medio de la masturbación que el Señor da las espermas. Entonces el segundo paso es ya colocar ambos óvulos espermatozoides en una placa de Peltri, que es una placa especial para que se dé la unión. Ya teniendo la unión, ya se ve que por medio de un microscopio ya empieza a dividirse las células, ya tenemos un ser humano desde ese momento, y luego se viene la tercera fase, que es introducir ya el embrioncito en la cavidad uterina, que eso se hace al cuarto o quinto día después que se hizo la obtención de ambos, el esperma y el óvulo. En este momento que se introduce el bebé dentro de la cavidad uterina, también la señora tiene que seguir tomando tratamiento para preparar ese útero, que no vaya a desprender el bebé. Pero no es solo un bebé el que se ponen hasta 3 o 4 bebés, que ya vamos a hablar un poco más adelante de eso. Qué bueno que lo dice, y esa era iba a ser mi siguiente pregunta.
Para una vez hay uno fecundado, hay 3, 4 fecundados. Así es. ¿Cuántas vidas tenemos? 4 vidas. Eso es importante recalcarlo porque muchas veces no lo queremos ver así. Hay un tema que es el egoísmo de uno de querer ser padre. Exacto. Y otro tema es a lo que acudimos para satisfacer esa necesidad. En este caso estamos hablando que se pueden fecundar 3, 4. Hay unos que pueden ser más, otros que pueden ser menos. Lo que sucede es que después le ponen a la madre 2 o 3 y se pierden los demás. A veces tienen embarazos gemelares. Exacto, trillizos. Y fíjese que qué bonito que toque ese tema, porque como se ha abordado en temas anteriores, el tema del aborto, ¿verdad? Naturalmente se pueden dar abortos espontáneos en una pareja, pero con la fertilización in vitro ya se sabe que probablemente hay un porcentaje altísimo que se van a perder 2 bebés. Si nosotros ponemos 3 embrioncitos, ya el médico ya sabe que se van a perder 2 de ellos. Entonces, con la idea de obtener un hijo, estamos matando a otros 2 seres humanos. Y eso ya está como parte de lo que es la técnica. Parte del proceso. Parte del proceso, que se van a perder esos bebés. Cuando se hace esto, yo creo que, no sé si a la mujer, como se decía, hay un sentimiento de egoísmo, es cierto, porque es como un interés entre el médico y los papás, pero no están pensando en función de esas vidas humanas que las están dejando a un lado. Si yo voy a perder 2 hijos por obtener uno, que es mi fin, yo creo que no es válido, ¿verdad? Matar a 2 por tener un hijo. Otra cosa que muchas veces no se dice, y es que solo contamos la parte bonita de la historia, y es que, ay, quedó embarazada y tiene, ay, no, ya tiene su muchachito. Eso es lo que nos dicen. Sí, exacto. Pero no nos dicen que quedan ahí todavía 3 congelados. Exacto. Y eso es un problema serio. Tenemos que hablar de varios aspectos, porque ¿por qué quedan congelados estos bebés? Porque probablemente logró su embarazo en la primera proceso técnico que le hicieron, y ya ella dice, yo ya no quiero más bebés. O se puede dar el caso que no quede embarazada de uno, sino que con gemelos o trillizos. Entonces, si tú ya tienes 3 embarazos, entonces 3 bebés, ¿para qué quiere más? Entonces, que queden guardaditos los otros. Y eso es algo que se tiene que dar cuenta la mamá, la pareja, que si tiene sus hijos, ¿qué van a hacer con ellos? Muchas veces yo he oído parejas decir, no, yo ya no los quiero. Entonces, según las estadísticas a nivel mundial, hablan de un promedio de 90,000 a 100,000 embriones que están ahí congeladitos, guardados, y que nadie los quiere. Entonces, y ni siquiera le llaman bebés o embrioncitos, sino que les tratan como sobrantes o material congelado. No le dan ni la categoría de un ser humano, que ya lo tiene. Desde el momento que esas células empiezan a dividirse, ya es un ser humano. Y eso es un poco grave. Entonces, y hay aspectos relacionados con eso. Porque qué bueno, ¿verdad?, que los papás son los 2 papás, que son los que quieren tener un hijo. Pero ¿qué está pasando ahorita con aquellos jóvenes o aquellas artistas, podríamos decir, de la farándula, que no tienen una pareja o un matrimonio estable, o son homosexuales, pero ellos quieren tener hijos? Entonces, ellos donan su espermatozoide, buscan un óvulo de una mujer que no es la mamá, y hay un vientre de alquiler para concebir ese hijo. ¿Dónde está la identidad de ese niño cuando crezca, verdad? Porque no sabe quién es su mamá, probablemente en otros casos no sabe ni quién es su papá cuando el espermatozoide es donado, el esperma es donante. Entonces, la identidad del niño es importantísimo. Nosotros queremos conocer quiénes son nuestros abuelos, por qué sonreímos así, por qué caminamos de esta forma. Y qué bonito que nos digan, es que mira, tenés la mirada de tu tía, abuela, o te pareces a tu tatarabuelo. Entonces, eso no se da en estos niños cuando son un donante extraño a la pareja, cuando es el matrimonio. Volviendo un poco al tema de que muchas veces esto se da, cosas que para mí salen del orden, que una pareja de hombres quieren tener, y entonces vieron a ver cuál les gustaba para que les diera el óvulo, y esta no les prestó el vientre, entonces buscaron a la otra, entonces ese niño
usted lo dice, ya son cosas que están bastante retorcidas o complicadas. Sí. Pero probablemente el más común es una pareja que no ha podido concebir. Entonces acá surge la duda, ¿qué es infertilidad y qué es esterilidad? Ok, la persona estéril es la que es incapaz de concebir un embarazo. Y el infértil es aquel que logra concebir el embarazo, pero que no logra llevar a su término. Entonces hay muchas causas de infertilidad. Y dentro de estas se mencionan, por ejemplo, una endometriosis, que es un crecimiento anormal del endometrio fuera de la cavidad uterina de la mujer. Por ejemplo, en el caso de una paciente que ha tenido una enfermedad pélvica inflamatoria, puede formar adherencias o obstruir las trompas de falopio. Podemos tener también casos en el hombre que se pueden dar por pocos cantidad de espermatozoides o por alguna obstrucción que haya tenido él, por alguna operación o algo que no pueda él pues llegar los espermatozoides a su lugar de destino. Pero todas estas causas son tratables, muchas de ellas pueden ser tratables. Y si hablamos de la fertilización in vitro, no es un tratamiento. Lo que está haciendo está suplantando una vía, pero no está tratando en sí la enfermedad, la causa que puede estar obstruyendo o la causa de infertilidad que pueda tener cualquiera de los dos. Entonces, eso es bien importante decirlo, porque si no es un tratamiento en sí, es algo que viene a sustituir una vía natural. Y claro, desde el punto de vista de Dios, lo antinatural no se ve bien, pues no está bien. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final del primer segmento. Vamos a un corte comercial y volvemos. Siempre está de tu lado. Espera por ti. Te muestra señales. Te alimenta. Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios siempre te envía señales. Sintoniza tu nuevo canal católico. TVK, la señal que te transforma. Estimados amigos, seguimos más con su programa Ética y Vida. Estamos hablando de fecundaciones artificiales con la doctora Jacqueline Alvarenga. Estamos que ya hemos hablado de las cuestiones que suceden en cuanto a cuántos óvulos hay que fecundar, que a veces por eso es que muchos tienen gemelos o incluso trizos. Vemos este tipo de cosas, pero nadie nos habla de los riesgos. Nos hablan, no, vas a ser papá, vas a ser mamá, pero nadie nos habla de los riesgos que esto conlleva. Doctora. Bien, hay riesgos, ¿verdad? Yo creo que desde el momento que una mamá o una pareja está ansioso por tener hijos, ya hay un riesgo emocional en eso. Luego, no todas las veces que la señora va a ser, va a seguir este proceso y llegar a la culminación de implantación del bebé en su cavidad uterina son exitosos.
muchas veces se pierden los bebés. Y claro, eso provoca una ansiedad en ella. En el momento de hacer la aspiración del óvulo dentro de la cavidad uterina, existen riesgos. Aunque hay una ultrasonografía que puede dirigir al médico a la hora de aspirar el óvulo, existe el riesgo de perforar la vejiga, de perforar recto, de puede tener sangrado, puede tener una infección, y esas cosas se tienen que decirle a la madre que hay un riesgo. Puede presentar fiebre por lo mismo. Y el otro aspecto es cuando está recibiendo el tratamiento de hiperestimulación ovárica. Si se está estimulando, hay riesgo de que ella vaya a tener acúmulo de líquido en su abdomen, que es una cosa bastante delicada, dificultad para respirar, que incluso necesita tratamiento. Claro, esto no se quiere decir que en todas pasa, ¿verdad? Pero el riesgo existe y deben de conocerlo ellos. Ahora, posteriormente, el uso de este tratamiento que se le da para estimular no está así como comprobado que tenga una relación directa con producir cáncer, pero no se puede descartar también una enfermedad a largo plazo por estar tomando tratamientos en excesos. Y luego tenemos el hecho de la depresión, que eso es bien tomarlo en cuenta, ¿verdad? Dentro de las causas que no habíamos mencionado está esa esterilidad no explicada, ¿verdad? Que es la mamá con infertilidad no explicada, que no pueden tener hijos, y de repente hay parejas que adoptan un bebé y ya teniendo el bebé como que hay un relajamiento, sí, entonces viene y queda embarazada. Entonces a veces es cuestión de paciencia, pedirle a Dios, tener fe, y a veces la pareja está como muy obsesionada por tener un hijo. Me gusta este tema, y es que eso muchas veces es bien difícil, porque uno que ha podido tener sus hijos, pues es más difícil juzgarlo, ¿verdad? Claro. Pero acá es donde sí vamos a la parte espiritual y podemos decir, bueno, hay que encomendarse a Dios. Así es. Y también entender muchas veces que si Dios no nos está regalando hijos, puede que también en su inmensa sabiduría haya un porqué. Sí. En cuanto a los porcentajes, probabilidades de poder dar a luz a un bebé en relación a la edad de la madre. Una cosa importante, ¿qué parejas son las que se están sometiendo en la actualidad a estos procedimientos? Pues son señoras de un poquito de edad avanzada, 35 en adelante. Entonces la probabilidad de quedar embarazada una persona de 35 años anda por un 42%. Si nos vamos a los 37 años, la probabilidad va bajando a un 35%. Y si nos vamos arriba de 40 años, anda por un 20%. Entonces, si yo tengo 40 años y estoy buscando un hijo y sé que la probabilidad es de un 20%, es bajísima. Entonces quiere decir que voy a estar, bueno, primero sometiéndome a riesgos, luego cometiendo asesinatos con mis hijos, porque son mis hijos. Voy a tener probablemente 4 o 5 bebés y, como decíamos, 3 de ellos se van a perder. Y para esto, otra cosa importante que quiero comentar es que cuando se está haciendo el proceso de fecundar estos óvulos, no son 3 embriones, estamos hablando hasta de 15 embriones, de 10 a 15 embrioncitos que están, porque si la primera vez no funcionó, yo voy a tener guardado ahí otra vez y voy a intentar con otros 4, y ese proceso lo puedo repetir una tercera o cuarta vez, y eso es también una cosa que éticamente no está bien. ¿Por qué voy a tener el proceso de evolución de un ser humano? Como se ha tocado en temas anteriores, si en nuestro proceso nadie nos puede quitar el derecho de vivir nuestras etapas biológicas, y de tener a un bebé y estancarlo ahí, dejarlo un año congelado en un estadio de 5 días que tiene de vida, y al año yo vengo y otra vez quiero intentarlo, me parece que no es correcto tampoco. Sí, es muy importante eso, y es que en algún otro programa anteriormente tratamos ese tema, y es que tanto los hombres como las mujeres estamos retrasando la paternidad a lo más posible, porque si yo le pregunto a mis papás cuando se casaron, a los 20 y tantos, y todo el mundo, ni se diga a mis abuelos, a los 17, 18 años ya iban encaminados a hacer matrimonio, y nosotros, pues ya mi generación, estamos hablando de los 30 hacia arriba, ¿no? Exacto. Entonces, eso también afecta, como usted bien lo decía, en el tema de poder concebir, ¿no? Concebir, así es.
¿Qué variantes son posibles en relación al destino del bebé? Interesante. Bueno, vamos a situarnos primero en que es una pareja, un matrimonio que quiere tener un hijo. Está bien, tienen a su hijo por esta vía y el bebé nace y se desarrolla. Pero, ¿qué pasa cuando ese bebé no lo quiere ya la pareja? Porque a veces el matrimonio anda buscando como una solución para su crisis matrimonial, tener un hijo. Y dicen, cuando tengo un hijo se va a solucionar todo. ¿Y qué pasa si ese matrimonio deciden que ya no quieren tener el niño? Entonces está ese bebé ahí en esa situación que probablemente va a ser una madre soltera, si el caso la mamá lo decide tener. Y lo más difícil es cuando la madre decide no tenerlo, entonces ese bebé queda congelado. Las vías que se le puede destinar, y vamos a hablar de los embrioncitos específicamente, son como para experimentos, que eso es lo que se está haciendo ahora, estudios de ellos, de las células embrionarias, como para ver qué tejido se puede obtener de ello, aunque ya muchos países ya lo están limitando, pero sí se han hecho estudios. Y el otro es como para desecharlos. Entonces, prácticamente el destino no es para nada alentador de esos miles de bebés que están ahí esperando que sus papás... Y donados a otras parejas terceras. Sí, también. y pueden ser donados, pero yo creo que bien difícil una pareja va a querer tener un bebé de alguien que no lo conoce, ¿verdad? Ahora, el término de no aceptar a un hijo es bien delicado, porque yo no me puedo ir tranquilamente a mi casa y pensar que dejé a mis 3 bebés ahí que están esperando qué va a ser el futuro de ellos, ¿verdad? O dejárselo al destino de alguien, ahí vean qué hacen. Entonces, eso sí es bien triste y hay que plantearlo. Pues, ahora, ¿qué pasa con el bebé que nace y que crece? Hay una historia bien bonita, porque en 1976, que se creó la primer bebé probeta en Gran Bretaña, esta niña, ella nació en un matrimonio estable y feliz, y luego tuvieron otra hermana por esa vía. Entonces los médicos decían de que qué bonito porque pudieron ayudar a una pareja con esta situación. El caso diferente es de otra chica que nació en Estados Unidos, que no supo quién era su papá. Entonces ella dice que ella cuenta con sus experiencias, que ella tiene pesadillas, porque hay algo que no la deja sentarse, ella siente que anda flotando y que no puede pisar tierra firme. Entonces ella lo asocia a esta situación de no saber quiénes son sus padres biológicos. Entonces son varias situaciones que sí se pueden ver. Tenemos ya pocos minutos, pero me gustaría que para finalizar este programa toquemos cuáles son las objeciones de fondo, éticas, jurídicas y también morales. Okay. Bueno, las objeciones éticas, principalmente, estamos manipulando la vida humana. Y un ser humano no es un objeto, no es una cosa, no es una cosificación que yo puedo, a mi decisión, decir este niño vive o este niño muere. No tenemos nosotros ese derecho. Entonces ahí hay un acto inmoral sobre decidir sobre la vida de uno y de otro. Porque la persona que está eligiendo el embrioncito puede decidir este quiero o este no quiero, en el sentido de que por tener cierta anomalía lo voy a descartar, o porque no tiene las características que me ha pedido el papá, no lo desecho. Entonces desde ese momento ya se está cometiendo una objeción hacia la vida, a la vida natural. Luego, desde el aspecto jurídico, de esos hijos que nacen sin conocer su papá biológico, ¿verdad? Porque nacen cuando hay un donante tercero, que quién es el papá o quién es la mamá. Y desde el punto de vista moral, pues ya lo sabemos, pues la iglesia es clara. O sea, nosotros sabemos que Dios nos puede bendecir a una pareja con un hijo, con 2 o con 3 hijos, o no darnos ninguno. Y hay muchas formas de ejercer la paternidad. La paternidad la podemos ejercer con nuestros sobrinos, ayudando a otras parejas. O sea, hay formas de poder nosotros canalizar todo ese amor que queremos dar hacia un niño. El hijo no es una propiedad, y eso lo decía San Pablo II, que el hijo es un don en el matrimonio. Entonces nadie puede adueñarse de una vida.
simplemente. Qué importante, y sí, para cerrar, me gustaría eso, que se entienda que un hijo no es un derecho, sino que es un don. Así es. Eso es bien importante, y lo que decíamos, porque Dios me puede bendecir a mí con muchos hijos, o me puede dar, no me puede dar ninguno, y eso no me quita a mí nada, ni me da nada. Y el matrimonio, que es una donación perfecta, ¿verdad?, de una pareja con la otra, no vamos a salvar un matrimonio con solo el hecho de tener un hijo. ¿Cuántos matrimonios se pierden aún teniendo 3 o 5 hijos? Cuando sabemos que ahí debe haber de por medio otras cosas más importantes, como es el amor incondicional del uno hacia el otro. Excelente, bueno, doctora, ha sido un gusto tenerla, esperamos volver a contar con su presencia, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos una semana más. Muchas gracias.